buenos días, buenas noches. No sé cuándo lo van a escuchar, cuándo lo van a ver. Pero estamos iniciando un ciclo de entrevistas en Core Stream llamada esta sección Charlas de Café. La idea es que podamos, con distintas personalidades de la cultura, periodísticas, de la vida, poder conversar de la forma más distendida posible sobre la vida, ¿por qué no sobre filosofía? ¿Por qué no sobre las penas, sobre los amores, sobre las penas de amores, sobre las alegrías de amores? Bueno, la idea es poder conversar un poco en este sentido y lo vamos a hacer desde Christopher Cafetería. Creemos que es muy importante empezar a darle trascendencia a estos espacios donde colectivos se empiezan a reorganizar y reagrupar en función no solamente de una fuente laboral que es muy importante, sino también de generar un pequeño, gran aporte a lo cultural de la provincia. Así que bueno, ¿cómo va a ser la metodología? Acá tengo este temporizador que vamos a ponerlo en 25 minutos, porque si no, yo puedo llegar a hablar 50 horas y bueno, vamos a estar en un problema. Nuestra primera invitada, Patricia Slukic. Así que, Patri, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Eh, Ahí Miguel, cuando te escribe, te pregunta cómo querés que te presentemos. Y vos decís periodista cultural. Sí. ¿Qué es el periodismo y qué sería dentro del periodismo cultural? Para que un poco sepamos qué es lo que vos hacés. Sí. Mira, el periodismo es una práctica que está casi perdiéndose. Desgraciadamente, en esta época de altas tecnologías, todo el mundo cree que puede hacer periodismo, pero en realidad el periodismo, como yo lo concibo, yo soy una generación anterior al periodismo de redes, a lo que se llama la generación de Twitter, y para mí el periodismo es, primero que nada, un servicio social. Hay un teórico de la comunicación muy interesante que dice: el mejor medio es el que trabaja para no hacerse ver, que es al contrario de lo que en general los periodistas hacen, ¿viste? Los periodistas se quieren mostrar mucho y eso no está bueno, porque el periodista es el nexo, la mediación entre un hecho que vos estás mostrándole a un receptor y el receptor. Y ese encuentro, a mí me parece maravilloso ser medio, lo más transparente que se pueda de ese encuentro entre el receptor y lo que estás mostrando. ¿Y cuánto de interpretación hay del relato del hecho objetivo Todo. en el ejercicio de la profesión? Todo. Los periodistas nunca son objetivos, no existe la objetividad. La realidad se construye y la realidad se construye con lo que nosotros somos como personas y sujetos y sujetas. Es decir, vos no podés inventar cosas que no vienen en tu estructura, en tu organismo comunicacional, cultural, psíquico, físico. Entonces vos la realidad siempre la vivís desde tu cuerpo, desde tu percepción, desde tu cabeza, desde tu cultura. Pero lo importante del periodista no es que sea objetivo, porque eso no, es imposible absolutamente en todos los órdenes. Lo importante es que el periodista sea honesto, sea serio en el trabajo. Cuando tiene una información la trabaje con respeto para que la construcción de esa información pueda llegar mediada, interpretada, porque siempre cuando vos elegís una información haces un recorte de la realidad y ya tenés una interpretación, pero que sea lo más aséptica posible en el sentido de esto corresponde al universo de la verdad, ¿no? Hay una cosa interesante entre el periodismo y la verdad que a mí siempre me interesó un montón, ¿no? Porque yo trabajé durante muchos años en un medio que daba el eslogan periodismo de verdad, ¿no? Y yo creo que el periodismo no es verdad en total, por esto que te digo, que la realidad es una cosa que se construye, pero yo creo que el periodismo es un servicio social, por un lado, porque vos, como te digo, acercás una obra o algo, en el caso mío son obras, a un receptor, pero además aportás desde tu interpretación una mirada del mundo que a lo mejor el otro que está consumiendo no la tiene y que le posibilita la ampliación de la perspectiva crítica, porque si hay algo, yo lo que milité dentro del periodismo y seguiré militando hasta que muera, es el pensamiento autónomo, la posibilidad de que vos puedas ejercer tu libertad de pensar
y de expresarte, pero por eso digo que el periodismo tiene que ser cuidadoso con las fuentes y cuidadoso con los materiales que trabaja, pero con elementos provenientes de la verdad. ¿Y cómo entra lo cultural, digamos? Y no como una periodista política, como una... Lo que pasa es que, Pato, mira, yo entiendo a la cultura en un sentido muy amplio. Y para mí todo es político, todo es político. Entonces yo creo que la política forma parte del periodismo cultural. Dentro del el periodismo cultural es el periodismo aplicado al arte, pero también a las prácticas culturales de los sujetos. Entonces cuando vos analizás socialmente una práctica cultural, te estás metiendo en un terreno político también. En el periodismo cultural deberían analizarse las políticas culturales de los estados respecto de las comunidades en las que están insertos esos estados, o al revés, comunidades que construyen esos estados. El periodismo cultural también tiene la función, que ya se perdió absolutamente, pero tiene la función de la crítica, y eso es muy discutido, hay chistes, pero la verdad es que, ¿cuál es la función de la crítica? De vuelta, el mejor medio es el que trabaja para no hacerse ver. Hay ahí un show te muestro una opinión en primera persona, una mirada particular de un hecho estético, pero para que vos estés de acuerdo o no estés de acuerdo, y a partir de ese no estar de acuerdo fundamentes tu postura, y eso hace que vos crezcas en tu pensamiento autónomo. ¿Y cuál es tu relación con el arte? Digamos, porque vos venís ejerciendo el periodismo cultural, sí, y los que te venimos siguiendo hace muchos años, ¿no es cierto? Vos ni te debes acordar ni por las tapas, pero vos me has entrevistado cuando estabas en Diario Los Andes. Sí. Digamos, para decir algo, ¿no? Sí me acuerdo porque a vos te conozco bien. Pero, ¿cómo es lo cultural en tu profesión? ¿O por qué llega lo artístico ahí? ¿Por qué pones foco y lupa allí? ¿Qué pensás que el arte produce en vos que te decidís vincularte desde una manera que entiendo que no es solamente intelectual, sino que también es afectiva? Sí. Bueno, yo creo que he estado destinada siempre a esto, porque para mí no existe la posibilidad de que un ser humano pueda ser humano si no convive con el arte. Para mí el arte es tan imprescindible como la comida, para poder ser humano, concretamente. Yo, desde muy chiquitita, me gusta mucho la escritura, yo escribo desde muy chiquita, a los 8 años tenía libros de poemas que los catalogaba. Cuaderno Rivadavia de 50 hojas, libro de poemas. Cuaderno Rivadavia de 100 páginas, novela. Cuaderno y así. Entonces yo escribo desde muy chiquita, el periodismo siempre me interpeló desde la perspectiva de la escritura, pero yo llegué al periodismo de una manera casi casual, te diría, porque estudié ciencias económicas, o sea, una cosa que nadie sabe o poca gente, mucho tiempo, por un mandato familiar, y cuando tuve una crisis fuerte con el tema de la vocación, yo ya venía escribiendo mucho, había ganado un vendimia de teatro, había ganado un premio de poesía, venía escribiendo, me juntaba con el Marcelo Santangelo, el Fernando Lorenzo, los cafecitos, hasta la madrugada con whisky, discutiendo. Yo tenía un grupo literario que era contrario al de las malas lenguas. Y a mí me pareció muy temprano para arrancar con whisky. Claro, no. La próxima podemos hacerla a las 10 de la noche. Eso era cuando era chiquita. Ayer. Pero era muy divertida Mendoza en esa época. Te estoy hablando de los 80, llegando casi a los 90. No, un poquito antes de los 90, por los 90 medio que estalló el tema de la individualización, la globalización, ahí se empezó a podrir. Pero eran tertulias interminables donde grandes maestros de esta provincia, vos te nutrías de eso, ¿viste? Entonces cuando yo empecé a meterme en ese mundo, dije, no, ya está, yo no puedo, o sea, tengo que hacer algo que tiene que ver con esto. Y yo siempre me dediqué mucho a escribir, y siempre las cosas que me interpelan, la literatura, o sea, yo vivía en un mundo de ficción toda la vida, que además, por mi edad, o sea, yo vengo de una época en la televisión, vos la veías 1 horita a la tarde, un solo canal, y chau, cerrá y anda a jugar. Entonces, yo estaba todo el día con los libros, todo el día metida en los libros de Stevenson, en la selva, para mí era increíble meterme en esos universos. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver en la escritura? Yo no quería ser profesora de literatura,
Y un día de todo, o sea, me gusta mucho el teatro, iba mucho al teatro, nunca me interesó ser actriz ni dirigir, no, era entender esa cosa increíble que es ese universo al que te invita el escenario para que por 2 horas compartas un mundo que no existe. Que es, como te decía, con lo que vos decís de tu vinculación con el arte, me haces acordar a Jorge Dubati, que yo vengo trabajando hace muchos años con él, Lo conozco, ¿no es cierto? Jorge. Él desde una perspectiva de Académico. Investigador, Académico. ¿no es cierto? Claro. Y yo más de la suciedad de la praxis cotidiana en el hecho artístico, y hemos tenido esos encuentros. Él dirigió mi tesis de maestría, así es que en la Facultad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro, la provincia de Buenos Aires. Bueno, y me hace acordar mucho a esto que vos decís, porque él también, en la vinculación con el teatro, entre otras cosas, lo lleva llega él a partir de la obra del Tato Pavlovsky, ¿no? Que se termina transformando en su tesis doctoral, sí, la obra del Tato. Sí. Y pienso esto, ¿no? Pienso en personas ajenas, si querés, a la praxis teatral. Sí, ajena, totalmente. Yo jamás hice nada de teatro. Pero de repente... pero no es lo mismo que ser teatro. No. Pero, digo, que de alguna manera empiezan a trazar líneas y empiezan a trazar lazos, ¿no es cierto? Y generar redes de contención del hecho artístico. Porque pienso esto, ¿no? No sé si está bien, posiblemente no, como casi nada de lo que pienso. El arte en sí, como una cuestión absolutamente endógena, es un hecho, ¿no es cierto?, que muere en una praxis muy pequeña, muere en una situación casi de gozo personal. Sin embargo, cuando empiezan a intervenir actores y actrices de otros campos disciplinares, generando redes y contención para la difusión, para el análisis, para el acercamiento a los distintos públicos, empieza esa obra, ya sea literaria, ya sea teatral, musical, lo que sea, empieza esa obra a resignificarse, ya no en la mirada del artista, que siempre es sesgada, chiquita, pequeña, como la de todos cuando estamos individualizados, sino empieza a generarse un marco de contención mucho más amplio, una cercanía a la sociedad donde esa obra se resignifica en los ojos de quien la ve. Sí. ¿No? Lo que pasa es que una de las cosas maravillosas que tiene el arte, los artistas, siempre yo les pregunto en las entrevistas, ¿cuánto tienen presente al que va a ver o al que va a leer? ¿Cuánto tienen presente los artistas en el momento de la producción? Todos me dicen muy poco. Pero lo interesante del arte es que, vos lo acabas de decir, tu obra, lo que vos haces, vos lo producís porque a vos te genera un gozo personal y más, pero eso después yo me lo apropio como receptora. Y yo con eso hago lo que quiero, ¿entendés? Entonces, la obra artística son miles de obras artísticas, tantas obras artísticas como personas la vean. Yo no voy a criticar a mis compañeros y a mis compañeras, pero yo creo que tenemos que avanzar hacia otro lugar. Yo siempre diferencio la palabra gozo, me pongo más psicoanalítico, gozo de deseo. Sí. Yo creo que el deseo es como en el sexo, tiene que estar de forma permanente, ¿no es cierto? Que puede ser el deseo por la vida, por el sexo, pero el deseo tiene que estar, digamos, al servicio de un otro, ¿no es cierto?, que se transforma en ese momento en objeto o sujeto de mi deseo, ¿no? Una praxis artística, etc. El gozo tiene que ver más con lo individual, es decir, con aquello que a mí solamente me genera placer sin preocuparme tanto del otro, ¿no? Sí. Yo creo que el arte debiera permitirnos un vínculo con el deseo, Claro. No tanto con el gozo. Totalmente. Si uno mira desde esa perspectiva, yo creo que no es posible pensar, y en eso me ha ayudado, volviendo a Dubati, a pensar el convivio, me ayuda a pensar que no existe arte sin ese otro que expecta. Totalmente. Entonces, yo creo que el arte siempre es para el otro.
Claro, sí, claro, Y en eso, claro. eso no quiere decir, porque de ahí entiendo a muchos compañeros y compañeras que dicen, no me preocupa tanto el otro, pero creo que es porque siempre tratamos de escaparle, y cosa que está muy bien, a la demagogia. De Exactamente. decir, bueno, No, y porque aparte a este público le gusta que yo haga tonteras, voy a hacer tonteras porque al otro le gusta para tener ese público. Sí. Yo creo que eso no, Sí. ahí está bien. Sí, Pero pensar en el público sí. permite pensar en qué mirada yo quiero compartir con Sí. el otro. Bueno, eso es lo que a mí me llevó a la carrera de comunicación. Porque yo empecé a buscar y dije, no, profesora de literatura no me interesa, a mí me gusta el teatro. Dije, mira, sí, yo venía también formándome en cine, a mí me gusta el teatro. Como un hecho vital importantísimo esto del convivio, ¿no? Entonces dije, ¿dónde puedo estudiar sobre el teatro y hablar sobre el teatro que no sea haciendo teatro? Y se me apareció la carrera de comunicación y dije, el teatro es un hecho de comunicación por excelencia. Yo, de hecho, mi tesis en la carrera de comunicación, ahí ya es donde me empecé a perfilar, fue la relación entre el espectador y el espectáculo en un contexto particular en Mendoza en los 90. Me interesaba mucho analizar qué pasaba con el espectador y el espectáculo, esa relación, ese vínculo de par, en un contexto donde se estaba detonando el mundo y donde íbamos a hacer partículas hoy, como somos hoy, ¿no? Partículas no ni siquiera elementales. Entonces, fíjate qué interesante, porque ¿qué me movió a mí a eso? El absoluto deseo de compartirle a un otro una mirada o una forma de entender esa situación vital absoluta que es el teatro, y sagrada para mí, para que el otro se la apropie y la arme y desarme como quiera. Porque, por eso volvemos al principio, para mí el arte es tan importante como comer, porque el arte es lo que te permite vincularte con el mundo. No desde un lugar solamente que tiene que ver con lo estético, sino con lo ético, con lo integral y humano. Estamos hablando, ¿no?, de Christopher, de este espacio, de cómo incluir a las comunidades. Bueno, sin arte eso es imposible. Yo creo que el arte es absoluto. Fíjate que en las cavernas, ¿cuáles son los testimonios que encontramos de las grandes civilizaciones que se han muerto? Pinturas, necesidades de compartir con el otro a partir del arte, algo que tiene que ver con una práctica humana, que nos diferencia absolutamente de lo biológico. Y yo creo que el arte es la clave de la diferencia biológica y de todas estas discusiones que pueden llevar al racismo y yo qué sé. No, digo, y me parece, la idea también un poco de hacerlo acá, te contaba antes de empezar a grabar, este formato pequeño de entrevistas, de pensamiento, ¿no?, y de práctica, ¿no? Sí, yo creo que Galeano decía algo muy interesante en una entrevista que lo enganchan dos pibes de estudiantes de periodismo saliendo de un congreso, ya medio cansado, le ponen el teléfono y le dicen, usted es uno de los grandes intelectuales, y el hombre dice, no, por favor no me digan eso, porque pensar que soy un intelectual es pensar que soy una cabeza rodando, claro, sin sentimientos, siempre genial, ¿no? Y que un intelectual es aquel que solo piensa, dice él, ¿no? Entonces, muy interesante, eso está subido en YouTube. Un intelectual es aquel que solo piensa, qué cosa espantosa, no quiero ser eso. Que vos me digas que soy un intelectual es un insulto, claro, ¿no? Totalmente. Alguien que solo siente es un cursil, alguien que solo piensa es un intelectual, qué cosa espantosa. Yo soy una persona, dice, una persona que piensa, siente, se descompone con la injusticia, soy una persona. Totalmente. Me parece maravillosa como definición, ¿no? Sí, maravilloso, y además yo sostengo que todos entendemos de arte. Yo trabajo mucho con el cine, estoy últimamente trabajando mucho con el cine, tengo algunos ciclos virtuales donde hacemos debates y qué sé yo, y el ciclo se llama Aprender de cine viendo cine. ¿Y por qué aprendes de cine viendo cine? Yo, cuando hacemos las instancias de cine, yo siempre les digo, el cuerpo sabe, mucho sabe, y te tira mucha data sobre lo que pasa con el arte. Dale bola a tu cuerpo, vos le das bola a tu cuerpo y te vas a convertir en un analista del arte. Porque en el momento que se prendió una luz roja y se generó una atmósfera, tu cuerpo sintió algo, y ese algo es lo que te conmociona.
es la percepción, no hace falta ser un intelectual para entender una obra artística. No. Déjala entrar en tu cuerpo y sentirla. Listo. Después, si te dedicas a eso, sentate en la computadora y ponerle letra. Pero me parece que poner letra sobre el vacío del no sentimiento es como imposible. Yo creo que es imposible. Total. Una de las cuestiones que me interesaba en esta cuestión que estamos charlando, ¿no es cierto? Y que ha salido de forma original, que contaba esto de por qué lo hacemos acá, ¿no es cierto? Porque tiene esto de como yo vengo del teatro, vengo de la actuación, digamos, me dedico más claramente al teatro, ¿no es cierto? Pero bueno, he tenido algunas experiencias en otros formatos. Pero pensaba también, cada cosa que yo hago no lo puedo, será porque llevo más de 22 años haciendo teatro, ininterrumpidamente arriba de un escenario, no puedo pensar nada en mi vida. Ahora me estoy mudando, ¿no es cierto? Sí. Acá al centro, acá cerca. Yo me acabo de mudar. Ah, ¿sí? Qué situación difícil. No vamos a decir acá nuestras direcciones, pero me mudo acá cerquita, sin ni hablar. Situación interna. No. De duelo, como si no tuviéramos pocas cosas que duelar. También duelamos, Mira, yo la mudanza me costó 7 kilos, así te digo. Mirá. Eso es todo, porque era una mudanza muy trascendente. A mí me cuesta 7 kilos, pero extras. O sea, me da la ansiedad y me empiezo a comer todo. Es una cosa impresionante. Bueno, ¿qué es lo que decía? Que pensar este formato de esta manera, cuando hablaba con Ramiro, que es el dueño una de las personas dueñas de acá, yo me decía, bueno, lo cerramos al lugar. No, porque quiero esa suciedad, que se escuche la copa, que la moza venga, que las chicas pasen pasen entre medio, que si se nos corta, se nos corta. Digo, empezar a sacarle un poco a esa presión de la perfección y empezar a vincularnos más con lo humano. Es decir, los seres humanos como hechos de la naturaleza y también de la cultura. Y en ese procedimiento, creo que la posibilidad de estar acá con este formato es también un lugar de resistencia desde la militancia del humano. Ante tanta militancia de la crueldad, ¿no es cierto? Ni hablemos. Tenemos que poner, no me gusta la palabra amor, porque sí, pero te digo en qué sentido, porque me parece que es tan amplia que prefiero decir esta idea de, no porque no lo practica el amor, no porque no lo sienta, sino de empezar a concretarlo. Creo que todas las prácticas que nosotros hagamos en la militancia del humano es practicar el amor. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, depende de dónde te parás, ¿no? Porque hoy todas las personas, digamos, sobre todo a partir de este gobierno, lo voy a decir, ¿no? Sí. Puedo hablar puedes decir lo que querás. A partir de este gobierno que entiende que el Estado es un monstruo que nos va a comer a todos, cuando en realidad el Estado es el que nos tiene que proteger y cobijar y organizar para que podamos vivir en paz y libres, a partir de la brutal violencia que ejerce desde nuestro presidente para abajo en las formas de la palabra. Una cosa es ser vehemente, defender con vehemencia tu idea, y otra cosa es creer que, mira, que el otro es tu enemigo. Mira, hay una cosa, un filósofo, Jean-Luc Nancy. Jean-Luc Nancy tuvo, creo que fue él, a lo mejor me equivoco, después hay que ir a chequearlo, tuvo una operación de corazón gravísima. Desapareció de la escena académica durante un montón de tiempo y era un referente. Entonces, cuando va a dar su primera conferencia, después de un trasplante de corazón brutal que le hicieron, todos esperaban que hiciera un aporte sustancial a la teoría sociológica, y el tipo se paró en el estrado y empezó a describir paso por paso la operación a corazón abierto que tuvo. Y terminó, esto te lo voy a resumir para hablar de esto que vos me decís del café, y terminó diciendo, el corazón de un otro, mi corazón me estaba matando, me estaba matando, y tuvo que venir el corazón de un otro que no sé si es negro, blanco, judío, gay, mujer, hombre, cuántos años tiene, dónde vive, de qué clase social. Tuvo que venir ese corazón completamente extraño a mí a meterse en mi cuerpo para salvarme. Y esa concepción de
permitir que el otro entre en tu cuerpo, el diferente entre en tu cuerpo para salvarte. Yo creo que es esencial ejercerlo en este momento, porque esto que vos decís, ¿no? Esta situación, cuando vos decís, quiero que se vea sucio, no, que se vea la situación de comunicación en la que las personas habitamos. Porque en un hecho de comunicación no es solamente vos y yo hablando, es esto, estar acá, las chicas haciendo el café. Sí. Hay una índole humana que está en la situación comunicativa que no se puede perder más. Y lo último que digo respecto a esto es, ¿por qué hay palabras que yo trato de resignificar? ¿Por qué resignifico lo sucio? Así como en los 90 se reivindicó, sí, ¿no es cierto? Y se resignificó la palabra villero, sí, ¿no es cierto? De la música, ponele, ¿no? Sí, sí. Porque creo que hay que aceptar la suciedad como parte de lo bello. Por supuesto. Entonces, yo en esas cosas, en esas pequeñas cuestiones simbólicas, sí, me permito decir, pará, qué lindo que me inviten a un lugar donde las cosas no son perfectas, porque no me aleja del espacio, sino que me acerca, porque en esa sociedad identifico mis propias sociedades. Pero ¿dónde existe, claro, dónde existe el arte o cualquier cosa de manera perfecta? La imperfección es lo que nos rige en el mundo. ¿Cómo aprendes si no es a partir de la falla? ¿Cómo aprendes si no es a partir de que venga un otro que no tiene nada que ver con vos y te diga, no, che, pará, yo pienso otra cosa que no tiene nada que ver y vos sigas? Bueno, tenés razón o no. El disenso, se ha perdido la posibilidad de disentir con el otro. Claro, porque si está todo visto en, claro, si sentís, sos mi enemigo. El sesgo de afirmación, de confirmación, perdón. Y entonces vos decís, ¿cómo puede ser que yo al otro, porque piensa distinto, le digo mandril? Sí, tal cual. Y lo que daría ese mandril. ¿Qué es mandrilandia? Mandrilandia es tu cabeza podrida. Mira, Patri, creo que en esto que vos decís, me parece, y que se va resignificando, que esta es la primera entrevista que hacemos, o esta conversación, no es una entrevista, sí. Yo no soy un entrevistador, esta conversación que hacemos, una charla, me parece que se ha resignificado esto de que es un espacio de resistencia para resignificar la palabra del humano. Sí, totalmente. ¿No? Y la palabra como constitutiva de nosotros. Uh-huh. Si vos te llenás a vos, a tu cuerpo, a tu mente, a tu práctica cotidiana, te llenas de palabras feas. No sucias, porque tenemos que tener palabras sucias, pero palabras feas, palabras violentas. Vas a ser un ser miserable y triste y apocado toda tu vida. Imagínate que somos palabras. ¿Cómo vamos a hablar? ¿Cómo vamos a tener de colección de palabras insultos? No, olvídate. Y insulto con el objetivo de dañar, ¿no? No. Con el objetivo de dañar. Ni hablar. La violencia. Porque vos no sabés lo que me estoy privando acá para poder insultar en un sentido de, yo por ahí se me puede de invitarte a una conversa de insultos donde en realidad esos insultos van a estar resignificados desde lo humano porque es como nos manejamos en la vida, pero no con el tono de agredir, claro, que es como lo utilizan muchos de estos sectores. No, pero aparte, utilizar como mala palabra... Sí, ni hablar. Autismo, no, olvida, no. O utilizar como mala palabra gay. Sí, olvidate. Eso no son malas palabras. No. Eso son cosas que hemos ido construyendo culturalmente, las cuales las personas se sienten identificadas o les suceden. Tal cual. Y hay que respetarlas. Sí. Escúchame, yo tengo un problema. No, ¿Hay alguien? Problema. No, uno. Y te lo digo para que me envidies, porque yo tengo uno. A ver. Yo supongo que tenés más de uno. No sé, mucho más. Esa persona que está allá está por morir por el tiempo. Pues la digo que se mueve, que se sienta, que se para, bueno, etc. Así que para mí ha sido un placer y creo que tenemos que en algún momento continuar estas charlas, inclusive sin filmarnos, y otra parte filmada. Me encantaría que me invites de vuelta, pero ya la posibilidad de hablar de lo humano y de la relación de lo humano con el arte, me parece que es una cosa que está buena para que la gente la comparta. Mira, yo creo que nos quedan los contactos, también está el de Miguel, pero también nosotros podemos juntarnos a tomar un vinito igual, sin Miguel, porque... Sí, aparte yo tengo tu contacto. Sí, porque Miguel no toma vino y es re pesado, re abstemio, re sano. No, yo tengo una amiga, re amiga, recontra mega feminista, militante, ni una menos, que yo no toma vino, no se droga, no. Le digo, eso es imposible. No, por favor. Mira, te quiero regalar esto, que es lo que podemos regalar.
Mira, este es el último ¿Eso me libro. lo vas a regalar? Sí, te voy a regalar. Este es el último libro que ha salido mío, que Ay, es sobre los procesos de actuación que ha editado Atuel con el Maravilloso. apoyo del Instituto Nacional del Teatro, que Que los- estamos en un abrazo simbólico para que le den el presupuesto que corresponde, ¿no es cierto? Porque cuestiones culturales no se podrían hacer si no están los apoyos estatales. El Estado es esencial. Y el Fondo Provincial de la Cultura hace muchos años me editó este libro, Los Derechos Humanos en una dramaturgia comprometida. He agarrado, me he autorrobado un par de libros para regalar, porque creo que también hay que volver a pensar los derechos humanos en una sociedad hermoso, que hoy día quiero está tan mostrarlo fragmentada. también, quiero mostrarlo acá, por favor, búsquenlo, yo los voy a difundir. Yo tengo un podcast de Sí, yo te sigo, literatura. pero ahí empezamos a Sí, articular. y quiero que me los dediques. Ah, dale, apagamos esto y dedicamos. Genial, Bueno, gracias. No, a vos te doy un beso Ha acá sido- de Ha toda la sido cabeza. hermoso este momento y te agradezco mucho el honor de que me invites. No, por favor, honor es mío que vos vengas. Así que apaga ahora. Tanto que querías apagar, apaga.